Bienvenidos a Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Contacto Social, el informativo de los trabajadores. En días pasados, el Ministerio de Trabajo sancionó a la empresa Bavaria S.A. por el uso ilegal del pacto colectivo, pactos que se han venido utilizando como instrumento de discriminación antisindical. Pues conozcamos qué son los llamados pactos colectivos. Los pactos colectivos son la figura jurídica que existe para que los trabajadores no sindicalizados puedan hacer la negociación colectiva sin necesidad de constituir una organización sindical. El pacto colectivo está establecido en Colombia en el Código Sustantivo del Trabajo desde siempre o en todos los países existe. Incluso las normas de la OIT también hablan de la negociación colectiva con los trabajadores no sindicalizados. Entonces en Colombia esa es la figura que existe para dar la posibilidad de que los trabajadores mejoren sus condiciones de trabajo. Bavaria era accionista más o menos del 44% de Leona. Hasta el año 2005, 2006, que ya pasa a ser accionista mayoritario con el 52-53% aproximadamente, y se finiquita la fusión que tenían con la multinacional SAT-Miller. SAT-Miller Bavaria, desde que adquirió la mayoría de las acciones en Bavaria, impuso un pacto colectivo a los trabajadores. Recuerden ustedes que hace 13 años acabaron sin Altra Bavaria, que era el sindicato que existía, e impusieron un pacto colectivo que han venido refrendando todos los años y que verdaderamente tiene como criterio principal restringir, limitar, evitar que haya organización sindical en Bavaria. En Colombia, la ley permite la existencia del pacto colectivo incluso en las empresas donde hay organización sindical, mientras que las normas de la OIT han dicho que el pacto colectivo solo puede existir en una empresa cuando en esta no hay sindicatos que puedan adelantar la negociación colectiva. Entonces es un problema de tipo normativo y es que efectivamente se permita que exista el pacto donde ya hay sindicato, donde ya hay convención. Y el otro problema es el uso que en la práctica se le está dando al pacto colectivo. Entonces eso se ha tomado como una estrategia de las empresas y de los asesores de empresas para impedir el desarrollo sindical. SAT-Miller Bavaria hace uso ilegal de los pactos colectivos en Colombia y viola de esta manera el derecho de asociación sindical libre de la mayoría de los 3.700 trabajadores que hoy tiene Bavaria en el país. En la actualidad, hoy en día no llega sino como a 3.500, 3.700 trabajadores directos con Bavaria. Entonces todo ese personal se ha reducido y se ha pasado a personal tercerizado. Realmente las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados son muy precarias. Son sueldos por el mínimo, a veces sin prestaciones, no tienen ruta, a veces no les dan ni casino en algunos casos. Entonces todo eso es lo que peleamos. El año pasado, la Central Unitaria de Trabajadores, con el apoyo de la Escuela Nacional Sindical, presentó más de 30 querellas al Ministerio de Trabajo por uso antisindical. Lamentablemente, después de año y medio de insistencia, solo un caso ha fallado a favor de los trabajadores. El pacto colectivo se utiliza en una empresa, se implementa casi que unilateralmente, es la empresa la que ofrece un tipo de beneficios más allá de la ley para evitar que en esa empresa nazca el sindicato o que los trabajadores se organicen sindicalmente. O también ocurre que cuando tenemos empresas en donde apenas se constituye una organización sindical, la empresa lanza un pacto colectivo que no cumple con todos los procedimientos de ley, sino que es simplemente un ofrecimiento unilateral, y con eso los trabajadores que acabaron de organizar el sindicato se ven, se desincentivan, los presionan para que se desafilien. Cuando tú estás afiliado a un sindicato tienes que pagar una cuota sindical, mientras que con el pacto colectivo tú no tienes que pagar nada, no tienes que sufrir el acoso de ser un dirigente sindical. ¿Sí? Entonces, para crear diferencias entre los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados. Desafortunadamente, por todo el sistema, las leyes, todo este tipo de cosas, lo que está proponiendo ahorita la ANDI, que de por sí es que si el trabajador me sirve, yo lo exploto, en el momento en que se me enferme, yo lo boto. Entonces, nosotros queremos no tener que llegar a que la empresa despida a los trabajadores sencillamente porque están enfermos. Lo que tenemos que combatir es que los trabajadores no se enfermen en el trabajo. Nosotros creemos que, como han aumentado la carga laboral, hay un operador
trabajando, operando 5 máquinas a la vez. Nosotros necesitamos que contraten más gente para evitar esa sobrecarga laboral y de esta manera pues evitar las enfermedades. Los trabajadores colombianos en cuyas empresas hay sindicato, pero los patronos han apelado al pacto colectivo para deslegitimarlo, los invitamos a que se acerquen a la Central Unitaria de Trabajadores a hacer su denuncia ante las autoridades competentes. Cuando es utilizado el pacto colectivo para que los trabajadores renuncien a su derecho de asociación, pues están renunciando a un derecho fundamental y están permitiendo que la empresa les ofrezca 3 pesos que les podría dar sin necesidad de pacto colectivo y estar renunciando a conseguir muchos más beneficios y muchos más derechos que se conseguirían con una negociación colectiva real por medio de un sindicato bien constituido. Políticamente quedamos nosotros realmente los trabajadores un poco animados a seguir esta batalla contra esta multinacional y anima a muchos otros compañeros de otras multinacionales donde se aplican estos pactos colectivos para que verdaderamente mantengamos en alto en esta bandera y le digamos a los trabajadores, no nos dejemos engañar, metámonos a las organizaciones sindicales, fortalezcámoslas, hagámoslas crecer, que eso sí verdaderamente sí representa a los trabajadores. Los pactos colectivos no representan a los trabajadores, representa es a la empresa y a los patronos. Esperamos que este programa contribuya al fortalecimiento de la unidad sindical. Recuerden escribirnos a @contactosocial y visitarnos en nuestra página web contactosocial.tv. Como siempre, gracias por acompañarnos. Contacto Social, el informativo de los trabajadores.